Buenas tardes, chiquillos. A ver, lo primero, hoy comentarles que ya tengo un programa tentativo, ya esto va a ser más o menos el esquema del curso. Vamos a, obviamente, irlo revisando a medida que lo vayamos desarrollando. La idea es que ojalá andemos lo más dentro de estas fechas, pero como siempre, ¿cierto? Es un tema de decisión nuestra, si es que le hacemos algún cambio de una prueba o algo, porque también no estoy seguro si estos son todas las suspensiones de actividades que van a haber. Según tengo entendido, este próximo viernes 27 hay suspensión de actividades de la una. Si alguien me puede corroborar eso. ¿Es así o no? Sí, profe, desde la una se suspende todo. Ya. Entonces no tendríamos clase este día viernes tampoco. Y tengo el feriado de fiestas patrias y el encuentro de todo el mundo, el Día de la Raza del 11 de octubre. No pude encontrar si va a haber alguna semana de receso. ¿Alguien tiene información respecto a eso? En octubre se supone, nombró el otro día un profe. Se Sí, supone. profe. Ya, no se sabe cuándo, sí, pero en octubre. Ya, vamos a suponer entonces que en más adelante nos vamos a ir acomodando. Pero por lo menos ya lo que tenemos es este viernes 27, que me faltó destacarlo en rojo ahí. Este viernes 27 se suspenderían las clases. La semana del 18 es feriado completa para la universidad. Y el lunes 11 de octubre sería por el Día de la Raza. Quizás, tal vez, justo esa misma semana sea de receso, ahí vamos a ver. El semestre tiene que estar cerrado para el 17 de diciembre. Ya la idea es que nosotros podamos terminarlo antes. Recuerden que va junto un trabajo de investigación con este curso. Ah, y me faltó, lo que sí me faltó con la fecha. Espérame un segundito. Claro, me falta el taller y el trabajo de investigación, así que no está completo esto, lo voy a afinar bien y lo voy a subir, porque me faltaría indicar cuándo sería el taller y cuándo sería la entrega del trabajo. Por lo menos las fechas de las pruebas, la prueba 1 sería el 1 de octubre y la prueba 2 sería el 22 de noviembre. ¿Ya? El examen quedaría para el 3 de diciembre. Ahí tendríamos aproximadamente como una semana y media más o menos para la fecha del examen. Si es necesario, lo movemos un poco más, no hay problema. Por eso es que le pongo que vamos a terminar un poco antes el curso del fin de semestre, para tener ahí un par de fechas para poder movernos, un poquito de holgura para poder movernos en caso de cualquier cosa. ¿Ya? Me falta por incorporar aquí, como les comentaba, la fecha del taller 1, que yo creo que sería bueno antes del 18, antes del feriado del 18. Quizás ese viernes 10 sería una buena fecha. Y indicar la fecha la fecha del taller, ¿ya? El taller de investigación. Del trabajo de investigación, perdón. Eso, ya, lo voy a afinar bien y ahí lo voy a dejar para en el LMS. Chicos, antes de partir, no sé si hay alguna duda con respecto a la materia o con respecto a lo que quieran. ¿Hay algo? Ya, vamos a partir entonces. A ver, la clase anterior nosotros ya vimos cómo se conformaba un anteproyecto de ingeniería. Yo les he definido, ¿cierto?, en qué consiste un anteproyecto de ingeniería, eh, eh, cuál es el cuerpo de un anteproyecto de ingeniería, qué es lo que se requiere para poder conformarlo, pero más importante es que nosotros sabemos ya por definición que el anteproyecto de ingeniería es un análisis de alternativas. Nosotros aquí lo hemos conversado, esto yo lo he dicho con palabras. La idea es que podamos al final ya de esta primer módulo, nosotros vamos a ir revisando cada una de las etapas, ¿cierto?, de un proyecto. Y vamos a revisar un anteproyecto de ingeniería.
Y lo vamos a revisar en detalle, lo vamos a calcular, ¿cierto? Los cálculos que se necesiten hacer, vamos a hacer dimensionamiento de la obra, vamos a analizar presupuesto, analizar alternativas, hacer un análisis socioeconómico de las alternativas y finalmente determinar cuál es la más rentable, que es la que finalmente va a pasar a diseño de ingeniería, ¿ya? Y vamos a revisar dentro de los antecedentes de diseño de ingeniería todo lo que es memoria de cálculo, presupuesto, planimetría, etcétera, ¿ya? Entonces, en la clase anterior alcanzamos a tomar estos puntos que son parte del cuerpo de un anteproyecto de ingeniería, ¿ya? La población, la topografía, mecánica de suelo, hicimos el análisis de cada uno de ellos. Esto es lo más relevante, ¿ya? Dentro de un anteproyecto de ingeniería. Hay otras cosas más que hay que ir analizando, pero esto es lo relevante. Esto es lo que le da sustento al anteproyecto de ingeniería. ¿Y por qué? Porque es lo que revisamos nosotros en la clase anterior, ¿ya? Ahora, ya cerrando este primer análisis, ¿cierto? A nivel macro de lo que es un anteproyecto de ingeniería, nos fuimos al tema de la licitación propia del estudio, del proyecto, estudio y proyecto, ¿ya? Y empezamos a ver cómo se conforman los antecedentes para poder licitar un proyecto de este tipo. Entonces yo les contaba en la clase anterior, después nos vamos a meter en estos aspectos del anteproyecto de ingeniería, nos vamos a meter en detalle, ¿ya? Pero esta es la imagen macro que quiero que tengan clara, y después nos vamos a ir revisando el anteproyecto y vamos a ir viendo cada una de estas etapas. Entonces pasamos al proceso de licitación, ¿cierto? Contextualizamos el proyecto, yo les comentaba que este es un proyecto que se ejecutó. No se alcanzó a ejecutar en un 100%, ya se alcanzó a ejecutar en 90%. Se hizo un estudio en el año 2006, se hizo un proyecto y en el año 2008 partió la ejecución de esto. En el año 2010 la obra quedó botada, en un 90 y algo por ciento se alcanzó a ejecutar, ¿cierto? Y lo que se hizo ahora, lo que se hizo la municipalidad ahora, en el año 2013, retomó el proyecto e hizo un rediseño, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que es necesario hacer un rediseño? Porque de hecho la conclusión, cuando nosotros hicimos el análisis, fue de que el diseño del año 2006 estaba bueno. Pero ¿por qué creen ustedes que el año 2013 es necesario hacer un rediseño de ingeniería? ¿Por qué es necesario evaluarlo de nuevo, creen ustedes? La población Porque aumenta, pues. cambian muchas cosas. La población es una cosa, pero como bien dice el otro compañero, cambian muchas cosas. ¿Qué cosas más cambian aparte de la población, creen ustedes? Materiales, mano de obra, el uso de la maquinaria. O sea, usted dice que cambiaría el presupuesto. Sí. Ya la De luz. un año Profesor. a otro los precios no creo que se mantengan. Ya, bien. Sí. Profe, y la normativa igual, pues se actualiza la normativa a veces. Perfecto. Perfecto. Eso. ¿Qué otra cosa creen más que cambia? ¿Qué se le ocurre? Ya, Fabián dijo, los materiales, mano de obra, claro, cambian las lucas. O sea, yo de partida no podría utilizar el presupuesto del año 2006 para seguir ejecutando un proyecto del año 2013, ¿cierto? Pues cambia las lucas. Pero uno le podría inyectar más lucas nomás. Pero sin embargo, algo dijo, creo que fue Emilio, que lo dijo bien, cambia la población, ¿cierto? Cambia la gente. ¿Y qué cambia de la población? Es la demanda, pues la demanda de... ¿Ya? La demanda de agua. De agua servida en este caso. ¿Y qué más cambia en la población? Ah, el estado socioeconómico. También. ¿Qué más? Aumenta. No necesariamente, pero sí cambia. ¿Y qué más? ¿Qué se le ocurre? Cambia el número de beneficiarios. Porque inicialmente nosotros teníamos considerado, fíjense acá, son 182 familias en Mariposa, dice ahí, y 128 familias en Quebrada de Agua. O sea, sumados son 310 familias. Y cuando se hizo el rediseño en el año 2013, se utilizó como criterio utilizar el mismo trazado de red de alcantarillado del proyecto original del año 2006.
O sea, la tubería va a pasar por las mismas calles, por así decirlo, y va a tener la misma longitud, ¿cierto? Va a abarcar la misma superficie. ¿Qué pasó en esa superficie al año 2013, creen ustedes? Se modificó. ¿Qué creen que aumentó al año 2013? Aumentó el número de casas. Entonces ya el diseño, ¿cierto? Va a cambiar. El mono va a cambiar, el cálculo va a cambiar. O sea, yo les digo, ya, inicialmente el proyecto original, supongamos que estas son puras calles, ¿ya? Ahí hay una tubería, acá hay un pasaje, acá hay otro colector, supongamos que esta es la principal, vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Aquí está la planta de tratamiento de aguas servidas, ¿cierto? El agua obviamente va en esa dirección el caudal. Entonces aquí hay un pasaje, pasaje 1, pasaje 2, pasaje 3. Esta es la vía principal, la que está ahí horizontal. Entonces obviamente todo este caudal llega, ¿cierto? Y descarga esta tubería principal, la cual descarga la planta de tratamiento de aguas servidas. Entonces inicialmente nosotros teníamos una cierta cantidad de casas en este proyecto, ¿cierto? Que eran 310 casas. Luego el criterio fue, perfecto, vamos a utilizar el mismo trazado de red de tubería, este mismo trazado, con tres pasajes tres pasajes, ¿cierto? Y una tubería principal que va a descargar a la planta de tratamiento. Pero ¿qué es lo que cambió al año 2013? El número de casas. Se densificó más el sector. Y de hecho, el análisis del mismo esquema de tubería, el mismo trazado de tubería, ¿cierto? Al proyecto de hoy en día aumentó de 310 familias a 430 familias. Entonces, si tengo 120 familias más en el año 2013, que era el proyecto del año 2006, ¿qué voy a tener más al tener más familias? ¿Qué va a aumentar? Quizás la demanda. El agua servida. Y al aumentar el agua servida, ¿qué puede pasar con el proyecto del año 2006? Si ahora tengo más agua servida. Que se sature. El proyecto original puede quedar obsoleto. Y particularmente lo que puede quedar obsoleto es la planta de tratamiento. Porque los parámetros de entrada para diseñar una planta de tratamiento es el caudal de agua servida, lógicamente. Entonces es necesario hacer un rediseño y volver a evaluar la población para terminar la demanda. ¿Por qué? Porque los proyectos, esto lo vamos a retomar más adelante, pero cuando yo hago un análisis de un proyecto, cuando yo estoy desarrollando un proyecto, ¿cierto? Mi proyecto de planta de tratamiento de aguas servidas con colectores de alcantarillado y todo el cuento, tiene que tener una proyección de vida útil de 20 años, como mínimo. Yo tengo que verificar que el dimensionamiento de mi sistema va a servir para 20 años a futuro. Y entre el año 2006 y el año 2013 ya habían pasado 7 años. Entonces ya me quedaba del estudio del año 2006 menos años útiles de vida del proyecto. Entonces necesitaba reevaluarlo. Y reevaluarlo, recalcularlo para esta nueva demanda desde el año 2013 y proyectarlo a 20 años. ¿Ya? Pero eso lo vamos a retomar más adelante.
pero quédense con la idea de que un proyecto uno tiene que proyectarlo. O sea, yo no puedo diseñar algo que me va a servir solamente para el día de hoy. Tengo que proyectarlo a un futuro. Y en este caso es a 20 años más Profe, adelante. en- ¿Sí? entonces se tiene que sobredimensionar la planta, ¿cierto? Exacto. Eso es lo que nosotros vamos a aprender. O sea, yo les puedo decir ahora a ustedes, la cantidad de agua servida de este sector es de 5 litros por segundo, pero eso es al día de hoy. Yo no puedo diseñar una planta al día de hoy. ¿Por qué? Porque mañana ya va a estar obsoleta. En un año más va a estar obsoleta, en 2 años más va a estar obsoleta. Yo tengo que calcularla para la demanda a 20 años más. ¿Se entiende? ¿Dudas? Ahí. Así también, no solamente la población, quizás lo que más incide en este caso es la población, pero lógicamente hay otras características que también van a cambiar, la topografía del terreno. ¿Qué podría haber pasado, por ejemplo, algo que afecte directamente la topografía? Aquí, en este proyecto que tiene una calle principal, que es la línea horizontal, y 3 pasajes, y que llega una planta de tratamiento al final del camino, ¿cierto? ¿Qué más podría cambiar aquí con respecto a la topografía? ¿Qué podría haber cambiado en un proyecto rural? Profe, Ujú. ¿no podría ser que atravesaran como un canal por ahí? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero ¿qué es más probable que pase en un camino rural en el tiempo? Que cambie la topografía. ¿Que lo asfalten? Exacto. Que pavimenten. Exacto. Entonces se mete vialidad en este camino rural, te lo pavimenta y te cambió las cotas. Te cambió la topografía del terreno. Bien. Mecánica de suelo, la verdad es que puede cambiar como puede que no. Obviamente es necesario volver a hacer un reanálisis de la mecánica de suelo por la importancia que les contaba yo la clase anterior. Monto de inversión. Por ahí alguien dijo, ¿cierto?, que cambia el precio de todo. Y los costos también, pues. Cambian los sueldos que se le puede pagar a un administrativo, ¿cierto? A una secretaria, por ejemplo, o a los operadores. Podría cambiar el precio de tener un teléfono, que de hecho cambiaron, ¿cierto? Tener una oficina. Operación, puede cambiar el valor de la electricidad, que cambia. Haber cambiado el valor del cloro, del hipoclorito de calcio, o del declorador, del sulfito de sodio. Cambian todos los precios. Entonces ya el proyecto tiene una evaluación distinta, desde el punto de vista socioeconómico, ¿cierto? Y desde el punto de vista como inversión. Entonces eso es importante, chiquillos, es importante que tengan claro ese tema. Entonces por eso es que el año 2013 se reevaluó este proyecto. ¿Ya? Se volvió a tomar como condición inicial lo que se había diseñado en el año 2006, pero se volvió a analizar completamente tanto el diseño como lo ejecutado. Porque por un lado está lo que va en el papel, que son los planos y todo el cuento, ¿cierto? Y cómo hago yo mi diseño para este sistema. Pero por otro lado, recuerden que estaba ejecutado y quedó votado el año 2010. Entonces se consideró como parte de esta licitación del estudio. Aquí estamos en el estudio, no en la ejecución. ¿Ya? Esta es la licitación del estudio y proyecto de ingeniería. Se generaron los términos técnicos de referencia. ¿Ya? Que los términos técnicos de referencia son el antecedente técnico que va a relacionar, ¿qué pasó aquí? Espérense un poquito, que va a relacionar
al mandante, ahí está, al mandante, ¿por qué no me deja abrirlo? Espérense un poquito, chicos, que algo falló aquí, que quería abrir el término de referencia y no está. Va a relacionar al mandante con la consultora, ¿cierto? La que está a cargo en este caso del diseño del proyecto. Aquí están los términos técnicos. Entonces, la municipalidad, en este caso, que es el mandante, a través de sus técnicos, que en este caso era yo, bueno, en realidad no yo, sino que era el cargo, mi cargo en ese tiempo, porque yo llegué un poco después, y esto había partido. Esto partió el año 2013 y yo llegué el año 2015. Se arman los términos técnicos de referencia, que es, ustedes han escuchado el concepto de especificación técnica. La especificación técnica es todo, digamos, el antecedente técnico para ejecutar una obra. El término técnico de referencia es todo el antecedente técnico para ejecutar un diseño. Esa es la diferencia de un término técnico de referencia. Es para diseños, para proyectos. Mientras que la especificación técnica es para ejecución de obra. Entonces, lo estuvimos revisando por encimita en la clase anterior. Y yo les comentaba que, además, generalmente, los proyectos de ingeniería, ¿ya?, conllevan dos etapas. Por lo menos los proyectos de alcantarillado. No todos, obviamente, pero la mayoría tiene dos etapas. Que uno es un anteproyecto de ingeniería, que más o menos ya les he explicado en todas las clases lo que es un anteproyecto de ingeniería. Y otra etapa que es el proyecto definitivo, que es la ingeniería de solución. Es el detalle de la alternativa elegida en el anteproyecto de ingeniería. Esa entra a proyecto definitivo y se desarrolla a nivel de ingeniería de detalles, que vamos a ver después cuál es la diferencia. ¿Ya? Pero en este caso, como se alcanzó a ejecutar este proyecto original del año 2006, se consideró una etapa de catastro. ¿Ya? Y esa etapa de catastro, como lo dice el nombre, catastró, ¿cierto?, las obras ejecutadas, para ver si estaban bien ejecutadas, mal ejecutadas, para ver qué es lo que se concluye a partir de él. Entonces, en esta, como pueden ver ustedes, en los términos técnicos de referencia, yo le especifico toda la información técnica de la cual el consultor, la empresa que se haga cargo del diseño, tiene que tener en cuenta para el desarrollo del estudio y posterior proyecto. Todo. Le digo incluso hasta qué normas tiene que utilizar. ¿Ya? Y le digo cuáles son las partidas que yo requiero contratar. Entonces yo hago un presupuesto, ¿cierto? Hago un formato en función de los términos técnicos de referencia. Yo le digo que acá está el presupuesto. Yo le digo, mira, yo quiero que tú hagas lo que te estoy diciendo en los términos técnicos de referencia. Presupuéstamelo. Entonces yo acá en este presupuesto, cuando ustedes han visto licitaciones, ya se han metido en ese mundo, ¿no, chiquillos? Del tema de licitaciones. ¿Ya conocen cómo? Licitaciones públicas no hemos visto, profe. Pública, sí, pues. ¿Ya se han metido más o menos ya en las licitaciones? O sea, poco, como que las vemos, pero nada más. O sea, sabemos Pero, dónde leer, lo que piden, todas esas cosas, pero no hemos ¿y entrado como profundo. en mercado público han revisado? Sí. Sí, eso es lo que sabemos hacer. Y si Buscarlo y... ya. ¿Y se han fijado que aparecen siempre el formato del presupuesto en las licitaciones? ¿Sin precio? ¿Han revisado los presupuestos, no? Porque siempre te dan el presupuesto disponible, te dicen ahí 100 millones de pesos. Pero siempre hay un formato de presupuesto que no trae los precios unitarios, trae las cantidades. ¿Cierto? Por mi parte, no me fijaba en eso, profesor. Ya. Cuando revisen licitaciones, ustedes lo que van a ver ahí, las bases le van a decir a ustedes, hay 100 millones de pesos disponibles. Pero lo que a ti te van a entregar en una licitación pública es esto, que es el formato del presupuesto, con cantidades, pero sin precio unitario. Lo voy a borrar aquí arriba nomás para no borrarlos todos. Ahí, sin precio unitario.
Entonces, así es como ustedes pueden hacer una oferta. O sea, ustedes me refiero pensando contratistas, ¿cierto? Ustedes van a evaluar la oferta y van a decir, el catastro de beneficiario, que es esta partida, ¿cierto? Usted le va a dar un precio acá, 400.000 pesos. Catastro y actualización de interferencias, 500.000 pesos, etc. Y así ustedes van a armar su presupuesto. Y van a tener su total general, que va a ser el valor de su trabajo. Como consultor, perdón, dije contratista, como consultor. ¿Ya? Porque esto es un estudio y diseño. Después, obviamente, para participar de ejecución de proyectos, exactamente lo mismo. Lo único que cambia los antecedentes, pero el formato del presupuesto es el mismo. Entonces, para licitar, yo tengo los términos técnicos de referencia y le digo al oferente qué es lo que yo quiero en cada una de estas partidas. En la partida 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, ¿cierto? En la 6.1, en la 6.2, le digo qué es lo que quiero en cada una. Entonces, si uno se va, por ejemplo, levantamiento en la 6.1, levantamiento topográfico que permita verificar replanteo y pendientes de tramo existente de colector y verificación con pendiente de proyecto. Y los términos de referencia, esta es la partida. Levantamiento topográfico que permita verificar replanteo y pendiente de tramo existente de colector y verificación con pendiente de proyecto. Entonces aquí sale específicamente todo el detalle de esta partida. ¿Qué es lo que busco? Que se instale en el trazado de cañería un punto de referencia cada 500 metros, ¿cierto? Que se instale un punto de referencia por cada recinto de planta elevadora, 2 puntos de referencia en la planta de tratamiento y disposición final, un PR en obras civiles en general, lo que quiero que lleve el informe topográfico, etc. Entonces yo, como consultor que voy a participar de esta licitación, analizo lo que quiere en esa partida. Y aquí, viendo cuántos son los metros lineales de tubería, yo le digo cuánto pretendo cobrar por esa partida. Más o menos el metro lineal de topografía puede estar entre los 350 y 400 pesos. Entonces, esa partida yo voy a cobrar en total la cantidad, que son 9.134 metros de tubería, por 350 pesos el metro lineal, 3.196.900 pesos. Y así es como yo participo de una licitación. Analizo lo que me están pidiendo y lo oferto a través del formato del presupuesto que me incorporan en la licitación. Entonces, si ellos me dicen hay 100 millones disponibles, yo tengo que estar dentro de los 100 millones, ¿cierto? No me puedo pasar de los 100 millones. Si me paso, entonces tal vez tengo que analizar bien que no me es conveniente participar de esta licitación porque a lo mejor yo tengo precios muy caros. ¿Ya? Veamos la partida 2, retiro de agua y residuos en colectores y cámaras existentes. Este es un proyecto ejecutado, por lo tanto hay tubos bajo tierra, estamos hablando del proyecto del año 2008, hay tubos bajo tierra que tienen agua. El retiro de agua y residuos en colectores, impulsiones y cámaras existentes. ¿A quién se le ocurre cómo se hace el retiro de agua y residuos en colectores? ¿Qué se necesita para poder hacer eso? ¿Alguien conoce? ¿Una bomba? ¿Un qué, perdón? ¿Una bomba? No. Profe, ¿eso serían como las fosas sépticas que tienen las casas en los campos? ¿Qué cosa? Que tienen como los hoyos donde va todos los desechos y tienen que ir con el camión a retirarlo después. Tienen que pagarle un camión. Sí, exacto. Entonces el oferente en esta partida va a evaluar que tiene que tener camiones para poder hacer la limpieza. Claro, porque los tubos están bajo tierra. No es como llegar y sacarlo a mano, ¿cierto? Tratar de limpiarlo. No, acá. De hecho, tienen residuos. Y para poder limpiar los residuos dentro de un tubo, como estos tubos están 120 metros enterrados, ¿cierto? Y ahí recién tengo acceso a una cámara de inspección. Recuerden que la distancia máxima entre cámaras es 120 metros. Entonces puedo tener tramos de 120 metros, de 110, de 100 metros. Y para poder sacar los residuos, yo lo que hago es inyectarle agua a presión con un camión que se llama camión hidrojet. Que es como un camión gigante que tiene una tubería que me inyecta agua a presión y con eso empuja todos los residuos que hay dentro de la tubería. Mientras que como le estoy tirando agua dentro de la tubería y eso va a empezar a aflorar o a salir, ¿cierto?, por la cámara de inspección,
cómo realizo la limpieza y la extracción de esa agua con un camión limpiafosa, que es el camión que decía recién el compañero. Entonces ya tengo que tener 2 camiones o un camión que haga las 2 pegas, que hay camiones que hacen los 2 trabajos, son limpiafosa e hidrojet a la vez. O sea, a ver, camión hidrojet. Ahí están los camiones hidrojet. Que esto ustedes lo han visto seguramente, andan de Nuevo Sur dando vuelta. Eso. Entonces este tiene una manguerita que inyecta agua a presión. Y los camiones limpiafosa son más comunes, ¿cierto? Muy parecidos, que tiene un estanque, que tiene una bomba. Un compañero habló de que tiene con una bomba, efectivamente, pero con un camión. ¿Por qué? Porque necesito almacenar esa agua servida en algún lado, ¿cierto? Entonces la almaceno en el camión. Aquí hay un camión que hace las 2 pegas. Pues ven que la mitad tiene agua limpia, que funciona como hidrojet, y la otra mitad funciona como limpiafosa. Pues ahí guardo el agua servida. Ahí tienen un camión que hace las 2 pegas. ¿Y para qué estoy haciendo limpieza, creen ustedes, de los colectores, las impulsiones? ¿Para qué estoy haciendo esa limpieza? ¿Creen No sé, ustedes? será para aprovechar eso que ya tiene la casa y después de ahí mismo sacar un tubo hacia la calle para ir sacando el desecho, ¿no? Los colectores son públicos, aquí estamos en la calle, por si Ah, acaso. Los que están en la casa se llaman uniones domiciliarias. Recuerden eso, lo muestro no por si alguien tiene la duda. El tema ahora donde tengo esa presentación, espérense. Ya, no importa. Pero se llama, entre la casa y la cámara de interior se llama red interior de alcantarillado. Entre la cámara de la unión domiciliaria y el colector público se llama unión domiciliaria y el colector público está en la calle. ¿Para qué quiero limpiar el tubo que está en la calle? Y las impulsiones de agua servida y las cámaras y de inspección. Para ¿Para qué las después quiero hacer limpiar? las pruebas, ahí dice. Está clarito. Para, sí, Porque yo necesito verificar si están buenas. Y para verificar si están buenas, a los tramos de colector, ¿cierto? Que son los tubos que están bajo tierra. A ver si encontramos colectores públicos de agua. Alcantarillado mejor. A ver si hay alguna imagen aquí bonita. Así van los colectores bajo tierra, a ver. No, ese colector ya no se usa. Así. Este grandote sí. Pero van bajo tierra, así. Entonces yo le realizo limpieza a estos tubos para después probarlos. Y para probar que estén buenos, lo que yo realizo son varias pruebas. Una es la prueba de luz. Que la prueba de luz es una prueba donde con una linterna alumbro dentro del tubo. ¿Cierto? Yo me paro acá, lo voy a dibujar. ¿Dónde está la pizarra? Espérense que se cerró esto. A variar. De hecho, creo que tengo una imagen acá que es bien decida. Ya, vamos a... qué otro. Se pegó esta cuestión ahora. Ah, no, parece que el problema es el lápiz. Ya, el problema es el lápiz. Tengo una cámara. Tengo un tramo de colector. ¿Ya?
tengo dos cámaras aquí. Cámara 1 y cámara 2. La prueba de luz es que una persona se pone en una de las cámaras y alumbra con una ampolleta, o sea, con una linterna, perdón, hacia el interior del tubo. Y al otro lado se para una persona con un espejo. ¿Y cómo creen ustedes que tiene que ser la imagen que llega al espejo de luz? Para que esté buena esa prueba. ¿Qué raro? ¿No se debe reflejar nada en la sombra, profe? Se tiene que ver redonda. Se tiene que ver redondita. Miren. Un segundito para buscar. Un segundo. Quiero buscar el catastro de ingeniería. El 18. Bueno, lo encuentro, a ver si lo busco acá. Aquí está. Este es el catastro de ingeniería. Esta es la etapa 1 de esta licitación que se hizo en el año 2013. ¿Ya? Entonces aquí está el informe entregado. Acá están las partidas que se contrataron. Entonces veamos cómo es la prueba de luz, página 38. Ahí está. 17, 38. Ahí está una mano que se ve con el espejo, ¿cierto? Y aquí se ve reflejada la imagen de la linterna, ¿cierto? De la otra persona que está al otro extremo. Entonces, esa imagen tiene que ser una circunferencia. Lo que quiere decir eso es que la luz está viajando a través de la tubería y está reflejándose la tubería, ¿cierto? La tubería, la forma que tiene la tubería. Si es la forma de esta tubería, si esta tubería no estuviese derechita, ¿cierto? Y estuviese en alguna parte media culebreada, que se dice, o sea que está curva, no llegaría a la imagen como una circunferencia al espejo. Porque la luz se obstruye, se podría obstruir en algún punto. Entonces, si eso pasa, inmediatamente se dice que la tubería está mala, porque la tubería tiene que estar absolutamente recta. ¿Se entiende eso? Ahora, Sí, profe. ¿por qué se realiza limpieza al tramo de colector? Porque si hay obstrucción, si hay piedra adentro o basura, tampoco va a llegar la luz redondita al espejo, ¿cierto? Porque hay obstrucción. Entonces, obviamente, eso no es un problema de la tubería, eso es un problema que está sucia nomás. Por eso es que se hace la limpieza antes, para poder realizar esta prueba, ¿cierto? Asegurando que el colector está limpio. Aquí tenemos una inspección televisiva, hay cámaras, unas cámaras chiquititas, hay otras que incluso hasta tienen un robot que se meten a las tuberías, y con eso se puede grabar la tubería. Lógicamente, lo primero que se hace en esta análisis de la tubería, lo primero es que no esté rota. Si está rota, inmediatamente se descarga la tubería. Se descarta, perdón, la tubería. ¿Ya? Luego se hace la prueba de luz, que es lo que le acabo yo de especificar. Aquí aparece todo. Dice, la prueba se considera satisfactoria si la proyección de la luz en el espejo es circular. En caso que no se obtenga una proyección circular, se considera que la alineación de las tuberías no cumple. No está alineada, no está recta. El no cumplimiento se puede ver a los defectos siguientes.
asentamiento de las tuberías en el tramo, ¿ya? O sea, asentamiento de las tuberías en el tramo es que en este tramo de tubería, la tubería estuviese, obviamente esto magnificado, así, curva, ¿cierto? Entonces, al alumbrar, en algunas partes se obstruiría la luz y llegaría un pedacito de luz aquí nomás, al espejo. No llegaría a la circunferencia, sino que llegaría solamente un pedazo de luz. Profe, Dígame. profe, si estuviera rota la tubería, generalmente se cambia la tubería completa, el tramo completo, ¿o no? Se descarta inmediatamente. Ya. Dice aquí, rotura de la tubería. En este caso no hay proyección de luz en el espejo. No necesariamente, igual se puede ver luz, pero con la inspección televisiva que se hace, donde se mete la cámara en cada tramo de tubería, de los 17.000 metros de tubería, se mete en todos los tramos la cámara para inspeccionar. Y en ese caso, se descarta inmediatamente la tubería si está rota. Instalación defectuosa de la tubería, que se vea a media luz, que eso también puede ser por distintas, porque por un lado, claro, puede asentarse la tubería, flectarse y quedar con esta guata, ¿cierto? O también puede ser de manera horizontal, como una culebra. En esos casos se descarta inmediatamente la tubería. Y así como se hace prueba de luz a los colectores, otra prueba que se les hace es la prueba de hermeticidad. Y la prueba de hermeticidad, como lo dice la palabra, es que es hermético, ¿ya? O prueba de estanqueidad también se le llama. Permite verificar la correcta instalación de las uniones Anger de las tuberías del tramo instaladas. Además, con esta prueba se verificarán si las uniones de UD con el colector ya instalado se encuentran de forma satisfactoria. Porque yo les decía, vamos a ver esta imagen en planta. Supongamos que aquí está su casa, ¿cierto? Aquí está la casa construida, esta es la casa, y en la reja, en sus antejardines, ¿cierto? Ustedes pueden ver que hay una tapa. ¿Sí? Está No, está tapando bien. la pizarra, por ahí sí. Gracias. En el antejardín, a 1 metro de la reja de sus casas, hay una cámara, que esa se llama cámara de inspección domiciliaria. Ahí llega toda el agua servida de la casa, de todos los artefactos. Luego, esa cámara se va a conectar con el colector público que está pasando por el medio de las calles, ¿cierto? Y ahí entre medio hay más cámaras, que como les dije, como máximo de distancia, hay 120 metros entre ellas. Puede tener menos, pero máximo 120, eso es lo que permite la norma. ¿Ya? Y las casas, a través de la unión domiciliaria, UD, se conecta al colector público. Recuerden que esto lo estamos viendo en planta, desde arriba, desde el cielo, ¿cierto? Ahí están las tapas de las cámaras, abajo hay una cámara por donde pasa el colector. Y en este punto, donde se une, ahí, donde se une la unión domiciliaria con el colector, es simplemente, voy a hacer un zoom a esto, aquí. Aquí está el colector, ¿ya? Y llega, ahora yo estoy viendo el colector como que estoy justo mirándolo de frente a mis ojos. Llega la unión domiciliaria y se perfora el colector. Y se incorpora este tubo, que es el de la unión domiciliaria. Este tubo. Ese tubo. Que tiene un diámetro menor al colector público. Y se mete el tubo. Pero esta, para que no quede filtrando y no se meta agua por los bordes aquí, se les pone una especie de T, que son como, imagínense, como una especie de... A ver, ¿cómo lo explico? Que no sé si conocen ustedes los termocontraíbles. Pero imagínense que uno les pone como una especie de guante que envuelve esta tubería y que mediante un tratamiento permite que todo este borde, donde uno perforó para meter la unión domiciliaria, quede sellado. U otra forma de hacerlo, esa es la forma más común, pero otra forma de hacerlo es también incorporando una T nomás, que esto, ¿cierto? La unión entre la unión domiciliaria y el colector público sea a través de una T. Entonces yo corto el tramo de colector e incorporo una T ahí. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende bien?
Entonces, la prueba de estanquidad prueba a estos colectores, ¿cierto? Para determinar que no hay filtraciones por la tubería, en la tubería. Cosa que no se incorpore agua y no salga agua de ella. Porque las dos cosas son un problema. Si hay filtraciones, que las filtraciones son desde el colector hacia el suelo, va a haber contaminación. Y si hay infiltraciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se entiende la diferencia entre filtración e infiltración? Profe, filtración es lo que sale, infiltración es lo que entra, ¿o no? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si se produce infiltración en el colector? ¿Se llenaría como de aire o tierra? Aire tiene dentro de la tubería, pues se recuerde que está a presión atmosférica. Pero podría entrar tierra, podría entrar agua de napa. Y si entra agua de napa, de lluvia o lo que sea, esa agua va a ir a parar a la planta de tratamiento. Entonces la planta de tratamiento no va a estar tratando agua servida, sino que va a estar tratando agua servida mezclada con agua lluvia. Y que eso es un problema para el sistema. Entonces la prueba de estanqueidad lo que hace... Voy a pensar que había una foto aquí. A ver más abajo... Ah, eso estoy mirando aquí los términos de referencia. Esto es lo que quiero mirar. Aquí. Entonces después yo hago la prueba de estanqueidad. Miren, antes que pasemos a la prueba de estanqueidad, terminemos con el tema de la prueba de luz. Aquí se han analizado los tramos. Estos son los números de las cámaras, porque obviamente las cámaras para saber de cuál estamos hablando se identifican con un número. Y este colector, por ejemplo, entre la cámara 40 y 39 tiene 120 metros de longitud. El diámetro de ese tubo es de 200 milímetros. Observación, proyección circular. O sea, la prueba de luz cumple, dio. Y así se van probando todos los tramos de colector, del 39 al 38, entre la cámara 38 y 37, entre la cámara 37 y 36A, entre la cámara... así. Todos tienen longitudes, ciertas longitudes, se hace la prueba y te entrega la proyección. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que la prueba de luz cumple para esos tramos. Pero hay tramos que no. Ducto roto, no se observa luz. Media luz, flexión vertical, y eso inmediatamente no cumple. ¿Ya? De toda la prueba de luz que se hizo en el catastro, ¿dónde están los porcentajes? Acá está. Cumple un 76%. O sea, de acuerdo a la prueba de luz, se puede salvar un 76% de la red de colectores, que en total son 4.765 metros de colector. O sea, yo podría salvar parte de lo que se ejecutó en el año 2008. Pero después queda la prueba de estanquidad. Y la prueba de estanquidad, ¿cierto? Que aquí está el protocolo, que es entre cámara, y analizamos el tramo de colector que hay entre medio de las dos cámaras, no cumple un 96% la prueba de estanquidad. O sea, solamente un 4% de los colectores cumplen para esa prueba. Por lo tanto, inmediatamente, esta prueba, ¿cierto?, sobrepasa la otra. Porque si no me cumple la prueba de estanquidad, el colector falla, se considera en falla. ¿Dónde está acá está el resultado. Entonces, fíjense que estoy probando exactamente los mismos tramos que para la prueba de luz. Pero no cumple la prueba de estanquidad. ¿Y qué es la prueba de estanquidad? La prueba de estanquidad, quiero ver si hay fotos, porque yo sé que había fotos, pero no sé si están aquí. Aquí está. Yo lo primero que hago es que aíslo un tramo de tubería. Le pongo un mortero y lo sello al tramo de tubería. Esto lo puedo hacer, este es el caso de una impulsión. En las impulsiones no hay cámara, ¿ya? Porque es como una tubería de agua potable, pero tiene agua servida, una impulsión. Pero en el caso de un colector, lo que yo hago es que pongo un tapón. Aquí está una cámara abierta, que esa es la cámara 12, se alcanza a ver ahí donde está el spray, ¿cierto? Lo que yo hago es también ponerle un mortero, y quiero buscar a ver si hay una foto del interior de una de las cámaras.
acá hay el interior de una cámara. Entonces, acá, ¿cierto? Hacia la izquierda hay un colector enterrado. De aquí hacia la derecha hay otro colector enterrado. Este viene fluyendo de derecha a izquierda. ¿Por qué creen ustedes que el agua viene de derecha a izquierda aquí? ¿Cómo lo pueden visualizar al tiro? Fíjense que aquí arriba también hay otro colector. Aquí están llegando dos. ¿Por qué inmediatamente ustedes creen que este sistema está el agua fluyendo de derecha a izquierda? Se los dejo planteado al buen inicio. Porque esa está más. Mañana lo conversamos, le llamáis. Disculpen, ¿por qué creen que va de derecha a izquierda? Alguien me lo contestó. Porque está más arriba y se está uniendo al agua que ya viene. Este. Sí, se Pero está ¿por qué uniendo y no? por la dirección. Ya, por la dirección. ¿Por qué por la dirección? Porque como está de derecha a izquierda, se une en el mismo sentido en el que ya va el agua, po. Si viniera del otro lado esta cañería, estaría como yendo en contra. Exacto, don Matías. Exacto, don Matías. Exacto. El agua, los tubos siempre se instalan en dirección del escurrimiento. ¿Ya? No pueden quedar a contraflujo. Entonces, este tubo que viene desde arriba, donde se ve esto blanco, ¿cierto? Que es un tubo llegando aquí, viene de derecha a izquierda. Porque no puede quedar instalado en contra del flujo del agua. Si el agua aquí fuese de izquierda a derecha, este tubo estaría malo y sería rechazado. Eso se lo digo porque los que trabajen en esto, ¿cierto? Para que lo sepan al tiro, tiene que ir siempre en dirección del escurrimiento, siempre. Por normativa. No puede quedar nunca contra flujo. Ya, entonces, para la prueba de estanquidad, yo sello tanto la entrada en esta cámara, ¿cierto? Si el agua va de derecha a izquierda, aquí está entrando el agua a este tubo. Y luego voy a la cámara de aguas abajo, ¿cierto? Y sello, pero al otro lado, ¿cierto? En la salida, o sea, perdón, en la entrada de la cámara. Y así voy a dejar aislado ese tramo de colector. Y por uno de los lados lo sello con un mortero nomás, es un mortero sencillo. Con eso se sella y se aísla para que el agua no entre ni salga. Sin embargo, en el extremo de la entrada al tubo se hace una perforación, o se deja hecho antes cuando se está tirando el mortero, para poder incorporar agua. ¿Cómo incorporo agua? La incorporo con una manguera que está conectado a un tarrito, como de Becron, ¿ya? A esta, ¿cómo se llama? Tineta. Y pongo el tarrito en altura. Aquí lo estoy llenando, de hecho, o sea, no soy yo. Aquí se está llenando con un camión hidrojet, el tarro. Y fíjense que tiene una manguera conectada, la cual está conectada a el tramo de colector que estamos analizando. ¿Por qué creen ustedes que se hace esto? ¿Por qué está en altura aquí, ese tarro con agua? Don Lucas. Me imagino para que el agua baje por la inercia de la... ¿O no? ¿Para qué pondría usted un estanque en altura? ¿Qué está buscando que haya dentro de la tubería? Al poner ese estanque en altura, que está a 1 metro nomás de altura. Lo vamos a dibujar. El experimento es el siguiente, o sea, la prueba es la siguiente. Tengo mi cámara, ¿cierto? Tramo de colector, la cámara de aguas abajo. Aquí va el agua de izquierda a derecha, porque obviamente la pendiente se nota que va en esa dirección, ¿cierto? Entonces yo aquí lo que tengo es ahí una mesita con un tarro de
de Becron, ¿cierto? Con agua. Y ese tarrito tiene una manguera conectada. Un poquito mejor. Tiene una manguera conectada. Está aquí el ingreso. De la tubería, que está sellado. Está sellado en ese punto, ¿cierto? Y está sellado aguas abajo. Entonces yo aquí esto lo estoy llenando de agua. Todo eso queda lleno de agua. El tramo de colector. Es una prueba de estanqueidad, de hermeticidad. O sea, lo que estoy probando aquí es que la tubería no esté rota en algún punto. Primero, ¿por qué tengo el estanque en altura? ¿Para qué? ¿Qué estoy ganando ahí con estar, no sé, a unos 2 metros por sobre la tubería, o 3 metros, 4 metros de altura por sobre una tubería? ¿Qué le estoy entregando al agua? La diferencia de cota, ¿Ya y eso qué es? ¿Qué se traduce aquí en este en caso? presión, pues sí, En pues presión. Exacto. Le estoy entregando presión. ¿Ya? Si le estoy entregando presión y la tubería estuviese rota en esta prueba, ¿qué pasaría? El agua bajaría. El agua bajaría en el tarro, ¿cierto? Porque el agua empezaría a salir a través del agujero. Y el nivel de agua, ¿cierto? A la cota que yo dejé el agua cuando yo lo llené el tarro en algún momento y lo dejé ahí. Y después fui analizando cómo se comportaba la superficie libre del agua. Entonces, a mí lo que me interesa es ver si es que el nivel de agua disminuye. Y si disminuye, implica que la tubería no es hermética. Lógico, ¿cierto? Entonces yo aquí lo lleno hasta un cierto nivel y después empiezo a utilizar un cronómetro y empiezo a medir cuántos centímetros desciende el agua en el estanque en el tiempo. Y eso es lo que yo registro, o lo que registra aquí, en este caso, la empresa que se hizo cargo del catastro. ¿Ya? Resultado de prueba en centímetros por minuto. Descendió 1 centímetro en por minuto, ¿cierto? No cumple. Chao. Este otro tramo entre la cámara 39 y 38 descendió 32 centímetros por minuto, menos, no cumple. No cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Y solamente cumplen aquellos que no desciende el nivel de agua en el tiempo. No recuerdo cuántos minutos hay que hacer esta prueba. Debiese estar aquí también. No me acuerdo la verdad. Ahí está, miren. Aquí está en la descripción. El nivel de agua para la prueba se fijó para que cumpliera con una presión mínima de 2 metros columna de agua. O sea, aquí ya el nivel de agua es 1 metro con respecto al suelo y las cámaras de inspección todas tienen por sobre 1,60 m de profundidad. Por lo tanto, mínimo van a tener 2,60 m de profundidad, ¿cierto? O sea, de altura, perdón, el nivel de agua con respecto al colector. ¿Ya? Y la prueba se realiza durante 30 minutos. Entonces, en 30 minutos el nivel de agua no puede descender ni 1 centímetro. No puede descender. Y ahí se considera que la prueba de hermeticidad o prueba de estanquidad cumple. En este caso, no cumplió para el 96% de los casos. Con ese criterio, se puede decir que ya definitivamente los colectores no me sirve de nada rescatarlos. Se perdieron todos los colectores. ¿Queda claro, chicos? Profe, ¿qué norma es esa? Buena pregunta, pero tiene que estar aquí. A ver. Acá está. Norma, agua potable, planta bombeo, ingeniería sanitaria, agua potable, trazado a través de paralelismo, elaboración, instalación de consumo, través de la puesta en una emisión de ruido molesto. No está aquí. Tendría que buscarla. Recuerdo que alguna vez la estuve revisando esa norma, pero ya no me acuerdo el número.
Si no somos... Busquemos, pues sí. A ver. Norma chilena, prueba de estanqueidad. La 3263 será prueba de hermeticidad. Ahí está. La 3263. Ah, pero este es por vacío. Eso es para lo... es un tipo de alcantarillado que se llama alcantarillado al vacío. La busco con calma, chiquillos, y les digo. No me acuerdo en este momento. Ensayo de presión hidrostático. A ver esta. No, recipiente. No. La busco con calma, después les digo. Pensé que debería haber estado acá, pero al parecer no está. Y a ver si está aquí en este documento. Tal vez aquí diga cuál es la norma. Prueba de necesidad, conectar impulsiones, metodología de trabajo. Norma. No, tampoco parece aquí la norma. Necesidad. No parece. Se la busco con calma y les cuento después. Pero está normado y la indicación de la norma es esto que sale acá. Así que lo voy a buscar ahí y les cuento. Pero eso es un catastro de ingeniería, chiquillos. ¿Se dan cuenta? Es ir probando todo lo que está construido. ¿Ya? Aquí nosotros ya vimos cómo probar los tramos de colector en prueba de luz y prueba de hermeticidad. Así también a las cámaras de inspección también se le hace prueba de hermeticidad. Porque las cámaras de inspección pueden ser construidas de dos formas. Pueden ser construidas in situ o pueden ser construidas por módulos. Y los módulos, ¿cierto? Para los que son papás, son como esos tarritos plásticos donde uno guarda la leche para salir de paseo, ¿ya? Que son como que uno se va como apernando sobre otro, ¿ya? O sea, los módulos serían, imaginemos esta cámara de aquí a la derecha, que uno compra ese pedacito, ese y ese, que uno los puede ver cuando pasa ahí por los home centers, todas esas cosas que están en el patio de construcción, y después esto uno los une aquí, los instala uno arriba del otro. Y luego esto se pega con un aislante para que quede hermético. Por tanto, también a las cámaras se llena de agua, ¿cierto? Para probar que estas uniones tampoco filtren o infiltren, ¿cierto? Se prueba entonces la unión para verificar la hermeticidad de la cámara de inspección. Aquí están los dos tipos de cámaras que se utilizan comúnmente en los proyectos públicos de alcantarillado, que son las cámaras tipo A y tipo B, que después las vamos a revisar bien, pero netamente se utiliza una o la otra, dependiendo de la altura que tenga, ¿ya? Por un tema estructural, ahí lo vamos a ver después más adelante. Y fíjense que aquí lo que dice, se proyectaron 94 cámaras, pero se construyeron 67. A todo esto el catastro de mariposas. En Quebrada de Agua se hizo otro catastro y hay otro informe, que es lo mismo, pero con los resultados de ese otro sector. Se proyectaron 94 etapas y se instalaron 67, o sea, se construyeron en total 67 cámaras de inspección. La instalación de 604 escalines, que son para bajar en la cámara, tiene escalines, que eso lo vamos a ver también más adelante. Y la prueba de estanquidad para las cámaras de inspección, se ejecutó la prueba de estanquidad en las 67 cámaras, resultando que el 100% no cumple. O sea, todas las cámaras construidas no cumplen. Por lo tanto, ya sabemos que el 96% de los colectores no cumple y el 100% de las cámaras de inspección pública no cumple. Entonces estamos fritos. No hay colector ni hay cámaras buenas. Hay obras civiles, hay plantas elevadoras y hay plantas de tratamiento. Entonces las plantas también se catastraron para ver cómo estaban las obras de ellas.
Aquí está todo el análisis, el catastro de todas las cámaras. Esto es todo lo que tiene una cámara. Tiene tapa de cámara, anillo, satélite, chimenea, cono, cuerpo, banqueta, canaleta, escalines. Todo eso es parte de una cámara. ¿Ya? Que lo vamos a ver después también en detalle. Y también se revisaron las plantas. Revisión y evaluación de obras civiles, eléctricas, instalaciones y equipos de planta de tratamiento. Y aquí también se evaluaron las plantas de tratamiento donde no se hizo mucho. ¿Ya? Se alcanzaron a hacer algunas obras civiles. Esto creo que son los lechos de secado, etc. Finalmente, se concluyó, aquí se evaluaron las uniones domiciliarias, que estas son las que yo les digo que están a 1 metro al interior de los antejardines, y tampoco cumplían. ¿Ya? Muchos no se construyeron, hay otros que no se hicieron bien. La pendiente de la unión domiciliaria, que es la que se conecta entre la cámara domiciliaria, ¿cierto? La que está a 1 metro en el antejardín, y el colector público, tiene que estar la pendiente entre un 13 y un 33%, por norma. No puede tener más ni menos. Fíjense las pendientes de las uniones domiciliarias. Son todas mayores al 33, en el caso de las que están construidas. Aquí estos ya están salvando. Finalmente, de toda la conclusión del catastro de ingeniería, que lo voy a dejar disponible en el LMS para que lo revisen, finalmente se concluyó que más de un 90% de lo ejecutado estaba malo. Por lo tanto, había que hacer un diseño nuevo de ingeniería que considerara la instalación de todas las obras nuevas. Y todo lo que estaba construido debía ser eliminado, o sea, retirado. ¿Cuál es lo relevante de este estudio de catastro de ingeniería? Es que finalmente con esto uno le dice al Estado, ¿saben qué? Nosotros ejecutamos 5.000 millones de pesos y los perdimos todos. Ese es el gran problema de este estudio que se hizo, o la gran conclusión. ¿Y ahí no hay multa o algo? Ahí lo que hay es persecución de sumario. Se hizo sumario. Bueno, mucha de la gente que trabajó en esto ya no está, se fue. Hay varios que están involucrados que no solamente son los de la municipalidad, porque aquí hay mucha gente. ¿Se acuerdan que yo le he hablado del gobierno regional, que son los que prestan la plata? Hay varios. Y a varios sumariaron, pero hay muchos que ya se fueron ya. ¿Cómo se fueron, profe? Se fueron de la pega, se cambiaron de trabajo, se fueron de la MUNI, porque el sumario, claro, te persigue. Hay dos formas, a ver, hay un sumario administrativo que es para los trabajadores de la entidad pública, ¿cierto? Pero algunas veces se da que la recomendación del sumario es llevar esto a la justicia ordinaria, porque un sumario interno te puede decir destitución, multa, etc. Pero no es una persecución legal, ¿cierto? O sea, judicial, mejor dicho. Entonces hay casos donde se lleva a la justicia ordinaria. Y ahí es cuando caen otro tipo de penas, porque ya no son multas, pueden ser hasta penas de cárcel. Un sumario administrativo, ¿qué iban a lograr si la gente que trabajó en esto ya no trabajaba en el servicio público? Entonces no servía de mucho. Y la verdad es que persecución de justicia ordinaria desconozco. No sé si se llegó a eso, ahí no lo sé. Pero a eso me refería con que ya no estaba. Entonces, como resultado de esto ya era negativo, ¿cierto? Ya no sirve nada. Hay que armar un proyecto nuevo. Y ahí es donde se pasa de la etapa de catastro de ingeniería a la etapa de anteproyecto de ingeniería, que es la etapa 2. Ah, perdón, esto es agua potable. ¿Dónde está el anteproyecto de ingeniería? Acá está. Etapa 2, anteproyecto de ingeniería. Y aquí, nuevamente, se le está explicando o diciendo al consultor todo lo que tú esperas del resultado de este catastro, de este anteproyecto de ingeniería.
Entonces lo primero y lo más importante, que como les he sido súper repetitivo con ustedes, ¿cierto? Lo importante de un anteproyecto de ingeniería es el análisis de alternativas. Y en este caso, se le especifica al consultor un análisis de alternativa que tiene que ver con el tratamiento. Las plantas de tratamiento de agua servida. Hay distintas tecnologías, ¿ya? Al menos 3 tecnologías de tratamiento. Está lombrifiltro, está lodo activado, está lecho móvil, está la de biodiscos, hay un montón de alternativas de solución. Aquí hay algunas. Laguna de estabilización, lombrifiltro está ahí, lodo activado. Y tiene que considerar todos, todos los antecedentes que yo le estoy entregando acá para poder desarrollar el anteproyecto de ingeniería. ¿Ya? Sistema de tratamiento de agua servida a implementar, etc. Vamos a revisar en detalle el anteproyecto de ingeniería, así que no me voy a meter mucho en esta parte, ¿ya? Lo voy a dejar para que lo lean, pero lo vamos a revisar en detalle, como les digo. El análisis del suelo, ¿ya? Que eso ya más o menos ya lo conversamos nosotros, el tema del análisis del suelo, la mecánica, ¿cierto? Mecánica de suelo alcantarillado. Aquí yo le hablaba antes de la mecánica, o en la clase anterior, mejor dicho, de la mecánica de suelo, la relevancia que tiene, pero aquí ya le digo específicamente qué es lo que tiene que hacer. Se ejecutará como mínimo un pozo de reconocimiento cada 400 metros de trazado de cañería, de 1,20 m de profundidad o al nivel de fundación de las tuberías. Los pozos no podrán estar a más de 5 metros del eje de las cañerías proyectadas. ¿Ya? Para agua potable también se hacen pozos. Diseño del anteproyecto. Lo que quiero del diseño del anteproyecto. Bases de cálculo. Levantamiento topográfico. Análisis de alternativa. Análisis de alternativa en cuanto a la recolección de aguas servidas y análisis de alternativa en cuanto a la planta de tratamiento, la solución de tratamiento. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver, como les digo, en detalle a partir de la próxima clase. Voy a partir la próxima clase. Ya les expliqué términos técnicos de referencia, ¿cierto? Que son todo esto, todo lo técnico que yo requiero de lo que estoy contratando, de la consultoría que estoy contratando. Y el presupuesto, que es el antecedente, digamos, financiero para decidir a qué contratista, cuáles de los oferentes, los que me van a ofertar en el mercado público, yo voy a contratar. Porque yo les voy a indicar cuál es la partida, voy a especificar la partida en el término de referencia, voy a especificar esa partida, a decir qué es lo que quiero, y voy a poner la cantidad de esa partida. Y así el oferente me va a poner el precio unitario. ¿Cierto? Y obviamente el que tenga un menor monto total va a ser el más competitivo. Pero no solamente lo que se mide es plata. ¿Qué creen ustedes más que se mide de las empresas que están ofertando? ¿Qué más voy a medir yo como mandante? ¿Qué me interesa saber? Que hayan realizado trabajos similares anteriormente. Muy bien, Fabián. Experiencia, po, en lo que quiero, po. ¿De qué me sirve que venga una empresa que hace muebles? ¿Qué va a saber una empresa que hace muebles de catastro ingeniería? ¿Qué va a saber una empresa que hace, no sé, ropa? Entonces me interesa su experiencia. Por un lado me interesa que me cobre barato, pero por otro lado me interesa la experiencia. Y todos los antecedentes para analizar, evaluar a las empresas, esta es la base administrativa de licitación. Los términos técnicos de referencia son eso, términos técnicos. Pero ahora vamos a ver cuáles son los administrativos. ¿Ya? Y las bases las vamos a empezar a revisar en la próxima clase. Y cuando terminemos con las bases, nos vamos a meter de cabeza en lo que es anteproyecto de ingeniería. Aquí tengo una diapo respecto a los términos técnicos de referencia, presupuesto y las bases administrativas, que es lo que vamos a partir viendo la próxima semana, y de ahí nos metemos de cabeza en el anteproyecto y ya nos vamos a meter a ver cálculos y todo el cuento, y aquí nos metemos en otra cosa. ¿Ya? Terminamos con la parte administrativa de este módulo. Chicos, dudas, consultas.
¿Quedan claro? ¿Hay alguna duda con lo que vimos? Ya, en vista que parece no hay duda, lo dejamos entonces para el día próximo lunes, el viernes no hay clase. Ya, muchachos, ¿Por qué no hay el después, viernes, profe? porque hay suspensión de actividades de la 1. No sé por Ah, qué. bueno. No sé por qué. Ya. Vale, gracias. Lo leí, pero no. Creo haberlo leído por ahí, pero hay suspensión de actividades desde la 1 de la tarde. Profe, Dígame. ese proyecto que estamos revisando, ¿lo podría subir al LMS? Sí, voy a subir todos los Por favor. antecedentes. Y voy a subir los términos técnicos de referencia y voy a subir el catastro de ingeniería. ¿Ya? Eso les voy a subir para que lo tengan y le puedan echar una revisada a ese tema. Y ojalá que lo miren y puedan traerme algunas dudas. Eso, Gracias, profe. gracias a ti, Camila. Lo dejamos entonces hasta el próximo lunes. Gracias a todos. Chao, profe, que esté bien. Chao, Profe, profe. profe, ¿está bien? Chao, gracias. Chao, profe. profe. Qué bien. Chau, chau.